Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Angie Valentina Marín Vargas. Estamos aquí reunidos con el compañero Jorge Arbey Peña Forero para hacer la exposición de la fase 3, transposición didáctica. Esta exposición está enfocada en el tema de razones trigonométricas. Iniciamos nuestra exposición hablando un poco del concepto de transposición didáctica. En este caso nos enfocamos en dos escritores, Chevellar y Josuat, que en 1982 conciben este término como el proceso de pasar del saber sabio al saber enseñado. En otras palabras, haciendo referencia al conocimiento científico convertido en el conocimiento que se enseña en el aula. Hemos identificado algunas etapas claves en este proceso. Primero, pues la selección del contenido o del tema que se va a explicar. Luego, pues deben hacer la transformación del conocimiento en términos más sencillos, lo que se va a explicar, hacer una formulación didáctica y realizar un ajuste y una evaluación luego de realizar como la explicación del tema. Ellos también hablan, Cheverja nos afirma este término relacionado específicamente con la matemática, que en otras palabras lo que nos menciona es la importancia de contextualizar los temas al entorno de los estudiantes o a la vida cotidiana. Eh, hemos identificado algunas etapas claves de cómo hacer la transposición didáctica del tema seleccionado, que fueron razones trigonométricas. El primer paso, pues seleccionar el tema, que ya lo hemos mencionado. El segundo paso, pues es hacer la transposición y en este caso hemos decidido utilizar un lenguaje un poco más simple. El tercer paso, pues es la formulación didáctica. En este caso nos vamos a enfocar en hacer ejercicios contextualizados. Y finalmente, pues era la evaluación y los ajustes, que es identificar qué dificultades y qué fortalezas tienen los estudiantes en ese tipo de conceptos. Bueno, el objetivo o lo que queremos lograr con esta exposición es informar a los espectadores o a las personas que nos observan, es cómo se va a hacer la transposición didáctica del concepto de razones trigonométricas, enfocándonos en las tres básicas que son seno, coseno y tangente. A lo largo de esta exposición, pues vamos a mostrar o vamos a trabajar las razones trigonométricas relacionadas con nuestro entorno y hemos planteado como dos preguntas que van a llamar la atención y que esperamos pues que puedan motivar a nuestros estudiantes, y es preguntarles si alguna vez ellos se han pensado cómo los arquitectos calculan las alturas de los edificios o como los navegantes de posición utilizando ángulos. Durante el desarrollo de esta secuencia o de esta actividad, pues ellos van a comprender la relación entre los ángulos y los lados de un triángulo, van a poder aplicar razones trigonométricas y resolver problemas reales, y van a utilizar algunas herramientas tecnológicas para poder visualizar eh, el triángulo, el ángulo y sus catetos, ayudándose pues de otros conceptos que deben tener como conocimientos previos y que también se van a fortalecer a lo largo de la secuencia. También vamos a enseñarle cómo utilizar la calculadora para calcular las razones trigonométricas. Bien, en cuanto a la definición de las razones trigonométricas, podemos establecer como aquellas relaciones que hay entre los lados correspondientes y el respectivo ángulo que vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, el seno se define como aquella relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno como la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente como aquella relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Debido a la aplicabilidad que tiene la trigonometría y en este caso las razones trigonométricas,
pues son bastante importantes, ¿sí? Debido a que nos permiten resolver bastantes problemas de diferentes disciplinas, no solo en la misma matemática como tal, sino también en la física, en la arquitectura, en las ingenierías y entre otras disciplinas. En cuanto al nivel de los estudiantes, ese tema, por ejemplo, lo podemos trabajar en el último periodo del grado noveno, de tal manera que cuando lleguen al grado décimo, pues ya tengan algunas bases de algún conocimiento relacionado con aquellas razones trigonométricas y se puedan apropiar de una forma más fácil o más sencilla. La edad de aquellos estudiantes, pues prácticamente depende, pero pues aquí está establecido como si fuera de 14 en adelante, 14 a 16 años. Bueno, vamos a hablar un poco de la aplicabilidad que tiene este concepto y pues vemos que las relaciones trigonométricas se usan en las diferentes disciplinas, principalmente pues en la ingeniería y la arquitectura, en el tema cuando van a calcular las alturas y diseños, van a hacer diseños estructurales. En navegación, bueno, se usa para determinar como el posicionamiento y las rutas tanto de mar como de vuelo. En la física, en cinemática, ondas y vibraciones. Vemos un ejercicio de un proyectil y pues vemos que trabajan también allí el término de razones trigonométricas en astronomía para calcular las distancias y órbitas planetarias. En la música podemos identificar algunas relaciones trigonométricas en las frecuencias y los tonos. Y en la biología y la medicina, que aparentemente podría ser una de las ramas en donde diríamos que no se utiliza, pero vemos que en imágenes médicas y en estudios ecológicos se pueden presentar. Bueno, inicialmente pues se explica el tema de razones trigonométricas, que es como nuestro concepto integral. Luego, ellos deben comprender la relación entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Luego vamos a solucionar algunos triángulos aplicando el concepto sin utilizarlo en ejercicios prácticos. Luego vamos a reforzar de pronto la aplicación del teorema de Pitágoras cuando deban calcular la hipotenusa, cuando deban calcular algún cateto. Luego vamos a desarrollar ya problemas aplicados al contexto y vamos a explicarle cómo utilizar la calculadora, en este caso, pues señalándole en qué parte de la calculadora se encuentran las razones trigonométricas y cómo identificarlas, porque pues mayormente si no ven la palabra como tal, pues no van a saber cómo usarla y decirle como cuál es la abreviación correcta. Bien, en cuanto a los componentes esenciales del concepto de razones trigonométricas, las hemos definido en tres categorías. Entre ellas están las definiciones previas, que son como, digamos que el triángulo rectángulo, que es donde vamos a partir. Identificación también de los nombres de los lados y su respectiva relación con el círculo unitario. La definición central, que sería en este caso las razones trigonométricas. Y las aplicaciones, pues, como lo mencionamos anteriormente, las aplicaciones que tienen en las diferentes disciplinas del conocimiento. En cuanto a la simplificación de los conceptos, pues es necesario que antes de definir o antes de entrar a las razones trigonométricas, es necesario que los estudiantes comprendan o conozcan los lados del triángulo respectivamente, ¿no? Del triángulo rectángulo en este caso. La hipotenusa pues se conoce como el lado más largo y es el que está enfrente del de 90 grados y los otros lados pues se van a llamar catetos en el caso del triángulo rectángulo. También estos estudiantes pues ya esto lo conocen porque lo han manejado de grado sexto séptimo y octavo, de pronto ya han manejado el teorema de Pitágoras, entonces ya también conocen estos términos. Y ya para entrar a definir lo que son las razones trigonométricas, pues ya sí necesitamos conocer los lados correspondientes para el ángulo que estamos trabajando. En este caso, si vamos a trabajar con el ángulo alfa, entonces el que está enfrente se va a llamar cateto opuesto y el otro se va a llamar cateto adyacente, porque la hipotenusa pues simplemente va a ser la misma. Entonces son como los conceptos que vamos a necesitar para poder trabajar las razones trigonométricas, en este caso el seno, coseno y la tangente. Bueno, el uso de analogías y metáforas nos sirve en este tipo de actividades
porque nos llevan de ese conocimiento cotidiano al conocimiento matemático. La idea con las metáforas y las analogías es no decirles como tal el nombre o las partes del triángulo, sino que ellos puedan deducirlo. Entonces planteamos la primera, que es la escalera del saber, en la que ellos van a imaginar un- una escalera que llega hasta la cima de un edificio y a partir de ahí pues van a deducir que la escalera es como la hipotenusa, por decirlo así. Y pues van a empezar a ver la distancia desde la escalera, desde la base de la escalera hasta el edificio y van a poder deducir que esto es el cateto adyacente y luego van a poder mirar la altura del edificio como el cateto opuesto. Y a partir de esto pueden aplicar pues las razones trigonométricas según lo que necesiten desarrollar en el ejercicio. Hemos planteado una analogía que se llama el triángulo de la vida. Entonces, se dice a los estudiantes como piensen en un triángulo que se represente en la vida cotidiana. Luego vea como la altura de este y vea como esos son todos los desafíos que vamos a enfrentar para alcanzar, como por decir, si vamos a imaginar la torre que está ahí, pues, ¿qué tenemos que hacer para llegar hasta la punta de la torre? Y pues vamos también a poder mirar el espacio de donde estoy parado hacia la torre, como qué cosas necesito para llegar hasta allá. Entonces son formas de pronto plantear situaciones de la vida real que les pueda ayudar a ver en qué casos pueden aplicar las razones trigonométricas. Una metáfora que también planteamos es el precio de la sombra y acá se plantea un árbol que proyecta una sombra y pues empieza a hablársele al estudiante de que se imagine cómo el sol brilla sobre el árbol y en esta pues va a proyectar la sombra, la luz que pasa por ahí pues va a ser la hipotenusa, la sombra del árbol, pues va a ser el cateto adyacente y la altura del árbol, pues va a ser el cateto opuesto. Pues se le va a dar como un texto y la idea es que a partir de eso los estudiantes puedan determinar las partes. Y finalmente, pues hacemos una analogía, el navegante 2 en 1, en el que se plantea pues que se imagine que está en un barco, no importa qué barco, tenemos dos barcos y va a observar la luz del faro. La idea es que él pueda identificar que la observación desde su barco hasta la luz del faro va a ser la hipotenusa, que la distancia desde el barco hasta la base del faro pues va a ser el cateto adyacente y la altura del faro pues va a ser el cateto opuesto. Bueno, la idea es pues subdividir este tema como en algunos subtemas para que sean un poco más comprensibles y pues lo primero que hay que hacer sin duda es definirlas, revisar algunas aplicaciones y lo segundo pues que puedan identificar como las partes del triángulo porque sin esto pues van a hacer la aplicación de manera incorrecta y pues hacer la definición del triángulo. Listo. El propósito educativo y la relevancia que pueden tener estos conceptos, pues nos va a ayudar como a desarrollar algunas habilidades en los estudiantes, nos va a aportar algunos fundamentos para luego comprender temas más avanzadas y pues vamos a tener algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué habilidades pues pueden desarrollar los estudiantes? Pues la habilidad para
desarrollar con fluidez fórmulas, calcular longitudes, ángulos, poder desarrollar un pensamiento lógico y analítico para resolver problemas de su entorno y pues tener una mejor visualización de, del tema de espacial, de ángulos, triángulos y y también nos va a poder permitir que los estudiantes puedan tener un mayor interés pues en el área como tal. Este tipo de temas nos ayudan porque cuando vayan a ver cálculo en el futuro, pues tienen que desarrollar problemas de derivadas integrales trigonométricas. Entonces, al aprender este tema, pues se les va a facilitar en ese momento. Y pues vamos a mostrar cómo la trigonometría se relaciona con las diferentes disciplinas. Bien, en cuanto al objetivo de aprendizaje, pues nos permite facilitar la comprensión de las relaciones trigonométricas, en este caso las tres principales, seno, coseno y tangente, a través de ejemplos prácticos y visuales que prácticamente pues, nos conecten con conceptos matemáticos, con situaciones del mundo real. También nos va a permitir el desarrollo de competencias claves, como en este caso la capacidad para identificar, formular y resolver problemas utilizando razonamientos matemáticos. También nos permite, por ejemplo, encontrar soluciones de una forma adecuada, la habilidad para analizar y evaluar argumentos y evidencias de contextos matemáticos. También nos permitirá realizar competencias o desarrollar competencias en el uso de herramientas tecnológicas, en este caso, pues calculadoras, software de geometría. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar el Caury o el mismo GeoGebra para explorar y visualizar conceptos trigonométricos, lo que en este caso pues, nos facilitaría la comprensión y aplicación de estos conceptos. Y por último, pues también la capacidad para relacionar las relaciones trigonométricas con otras disciplinas del conocimiento, como lo mencionábamos anteriormente, el arte, la arquitectura, la física, entre otras. En cuanto a la formulación didáctica, pues tenemos acá varias metodologías y enfoques didácticos. Por ejemplo, nos permite el aprendizaje a través a través de proyectos, la elaboración de maquetas que pues prácticamente podemos o ellos pueden resolver la aplicabilidad de las relaciones trigonométricas aplicadas a maquetas donde puedan ellos resolver tipos de ejercicios variados. En el caso de, por ejemplo, de la navegación, de calcular alturas de, por ejemplo, de edificios, de cosas por el estilo. Entonces ellos pueden elaborar maquetas en donde puedan ver la aplicabilidad de estas relaciones trigonométricas. El uso de materiales y recursos, en este caso, pues van a ser presentaciones, guías y plantillas para proyectos, videos explicativos. Estos videos explicativos podemos nosotros mismos realizarlos y darlos a ellos para que puedan practicarlos. También pues las maquetas que vamos a trabajar y el uso de la tecnología, en este caso de juegos y también pueden ser los software. En cuanto a la formulación didáctica, están entonces el juego de roles. Por ejemplo, acá podemos dividir el grupo en varias partes, en varios subgrupos pequeñitos donde ellos puedan sentirse como si fueran profesionales, entonces que puedan trabajar como si fueran arquitectos, como si fueran ingenieros, navegantes, y que cada uno de ellos plantee un problema y lo pueda resolver y de esta manera pues darlo a entender a todo el grupo como tal y ver la aplicabilidad que tienen las diferentes disciplinas. También podemos trabajarlo en la actividad de exploración en el entorno. En este caso, pues para algunos colegios donde podamos sacarlos de del aula y poder, por ejemplo, medir alturas de la cancha, del arco por ejemplo, de fútbol o de micro o el de baloncesto. Podemos trabajar alturas y trabajarlo de esta manera fuera del aula. En cuanto a la formulación didáctica, pues acá también vemos que el enfoque puede ser diferenciado. Entonces, la idea de esto es que la temática se puede adaptar a todos y cada uno de los estudiantes, así tengan problemas o de pronto dificultades, de tal manera que todos puedan ser incluidos. Entonces, podemos adaptarlos como, por ejemplo, métodos visuales, manipulativos, aprendizaje experiencial, instrucciones paso a paso, uso de la tecnología, que es pues, prácticamente la que tenemos como a la mano, el trabajo colaborativo que es también bastante importante y el refuerzo positivo y motivación. Entonces la idea de estos enfoques diferenciados es poder llegarles a todos los estudiantes. En cuanto a la evaluación del aprendizaje, entonces tenemos algunos criterios para ello. Por ejemplo, en este caso podemos emplear pruebas escritas de opción múltiple
pero en este caso pues necesitaríamos no solamente que marquen la respuesta correcta, sino que también la justifiquen. También se pueden hacer exposiciones donde se vea la aplicación en la resolución de problemas contextualizados con una rúbrica clara y precisa que la estudiante la pueda entender. También podemos realizar en este caso maquetas pequeñas donde ellos puedan trabajar la aplicabilidad de algunas de las razones trigonométricas en algunas disciplinas. En este caso, pues la arquitectura, las ingenierías, como una guía y una rúbrica de evaluación adecuada. Y por último, pues también hacer una evaluación formativa de tal manera para poder ver cómo va ese proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. También podemos hacer algunos ajustes. En este caso, por ejemplo, hacer una retroalimentación constructiva, identificación de estudiantes que alcanzaron los logros para que sean líderes. En este caso, pues si en cada grado, pues por lo general hay estudiantes muy buenos, entonces nosotros podemos utilizarlos como guías para que nos colaboren con aquellos estudiantes que tienen problemas o que se les dificulta un poco más, entonces poder trabajarlos con ellos y de esta manera poder llegarles a todos y cada uno de ellos. También podemos integrar la tecnología para poder fortalecer aquellos conceptos y por último, pues también hacer evaluaciones formativas con unas rúbricas claras. Y ya pues para culminar nuestro trabajo, pues entonces podemos identificar que la transposición didáctica pues es un proceso fundamental. En este caso, pues en la enseñanza de las razones trigonométricas nos permiten adaptar y transformar esos contenidos matemáticos para hacerlos más accesibles a nuestros estudiantes, que lo puedan comprender de una forma más clara y precisa. Y en este caso, pues es supremamente importante que nos facilite la adaptación al nivel de los estudiantes, ajustando la complejidad de los conceptos según la preparación previa que tengan. También es importante en el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje de estas razones trigonométricas, pues nos van a permitir fortalecer la capacidad de nuestros estudiantes para comprender los conceptos y aplicarlos, especialmente en algunas disciplinas y fundamentalmente en la resolución de problemas contextualizados a los diferentes contextos de las diferentes disciplinas del conocimiento, no solo en nuestra parte de la matemática como tal, sino en la física, el arte, las ingenierías y las demás disciplinas donde prácticamente estas razones trigonométricas tienen muchísima aplicabilidad, incluyendo el arte. Entonces, prácticamente este era nuestro trabajo como tal. Les agradecemos por su atención prestada. Bueno, muchas gracias.